El silencio de la casa se quebró con un portazo violento. Ismael dijo: «No puedes seguir tratándome como si fuera tu sombra». Don Rodrigo respondió: «Eres lo que yo decido que seas». La voz de Ismael tembló, pero no retrocedió. El aire se volvió denso, como si las paredes observaran. La traición no fue una sorpresa. Llevaba tiempo gestándose en miradas y silencios. Lucía observó desde la puerta, sin saber si intervenir o huir. El peso del abuso cayó como una losa sobre Ismael, y su respiración se cortó. Don Rodrigo se acercó, su sombra cubriendo toda la habitación. «No olvides quién te dio un techo», murmuró con frialdad. Ismael apretó los puños. Por primera vez, no bajó la mirada. En ese instante, entendió que algo se había roto para siempre. Lucía dijo: «No debiste enfrentarlo así». Ismael respondió: «No puedo seguir callando». El pasillo estaba oscuro. El eco del portazo aún vibraba. El miedo se mezclaba con orgullo. Lucía lo miró. Su voz bajó: «Te romperás si sigues». Ismael tragó saliva, mirando el suelo. «Ya estoy roto», murmuró. El aire olía a cera y resentimiento. Cada palabra era un hilo que los mantenía unidos por la culpa. Afuera, la noche caía pesada, y el viento golpeaba las ventanas como recordatorio del encierro. Por primera vez, Lucía sintió que el miedo también era suyo. Don Rodrigo caminó despacio, su bastón marcando cada paso. «Aquí se hace lo que yo digo», dijo con voz grave. Ismael apretó los labios, sin mirarlo. El silencio pesaba más que el ruido. Rodrigo levantó la mirada. «Tu obediencia es tu única virtud». Ismael respiró hondo, deseando gritar. Afuera, un reloj dio la hora, marcando el tiempo perdido. Lucía lo observó desde la cocina, con el corazón encogido. Sabía que cada palabra podía convertirse en castigo. El abuso no necesitaba golpes. Bastaba el tono, la mirada, la espera. Ismael dijo: «Solo pedí respeto». Don Rodrigo se rió con desprecio. «El respeto se gana y tú no vales tanto». La frase atravesó el aire como cuchillo. Ismael retrocedió, sintiendo el peso del desprecio. Lucía gritó: «¡Basta!». Pero Rodrigo la silenció con una mirada. El amor, una palabra que antes curaba, ahora dolía. El hogar se había vuelto prisión. Ismael sintió que la traición ya no era sorpresa, era rutina. Cada día, una herida nueva, y aún así, su corazón seguía buscando una razón para quedarse. Ismael miró su reflejo en el espejo agrietado. «¿Quién eres ahora?», susurró. La imagen distorsionada mostraba a un hombre que ya no se reconocía. Lucía entró despacio, colocando una mano sobre su hombro. «No dejes que te destruya», dijo con voz temblorosa. Él asintió, pero en sus ojos había vacío. Don Rodrigo gritó desde otra habitación, y el eco hizo temblar el vidrio. La grieta creció un poco más. Afuera, la luna se ocultó tras las nubes. Dentro, el alma de Ismael se partía en silencio. El amanecer entraba por la ventana, pero la luz no traía consuelo. Ismael dijo: «Prometió cuidarme, no usarme». Lucía respondió: «Él no sabe amar sin poseer». La voz de Ismael tembló. «Yo creí que podía cambiarlo», murmuró. Las promesas de don Rodrigo resonaban en su mente, vacías, cargadas de poder y culpa. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo siguiera igual, ignorando el peso de su silencio. Lucía lo miró con ternura, pero también con miedo.
Aún puedes irte, dijo. Ismael suspiró, mirando el horizonte. Irme sería traicionar lo poco que queda, respondió. En su pecho la esperanza dolía más que el miedo. En la plaza del pueblo, Ismael escuchó los murmullos. Dicen que vive bajo su mando, susurró una mujer. Los ojos se clavaban en su espalda. Don Rodrigo apareció entre la gente, sonriendo con falsedad. Mira cómo te miran, dijo. Ismael sintió el fuego del juicio, el peso de la vergüenza. Lucía lo alcanzó, tomándolo del brazo. No escuches, susurró, pero era tarde. Cada voz era un eco del abuso, una cadena invisible. Ismael deseó ser invisible, desaparecer entre las sombras. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a despertar, un dolor que pedía ser gritado. Ismael observó un retrato viejo colgado en la pared. Era su padre, serio, rígido, con los mismos ojos cansados. Don Rodrigo dijo, tu familia siempre fue débil. Las palabras cortaron más que un golpe. Ismael recordó las veces que su padre cayó ante la injusticia. No quiero ser como él, susurró. Lucía respondió, entonces rompe el ciclo. La habitación olía a madera húmeda y recuerdos. La culpa pesaba sobre sus hombros como una sombra antigua. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando los cristales, pero no el dolor. En su interior, algo empezó a moverse, lento, decidido. Don Rodrigo lo abrazó frente a otros, fingiendo afecto. Eres como un hijo para mí, dijo con sonrisa vacía. Ismael sintió los brazos apretando más de lo necesario. Lucía observó desde lejos, sabiendo que ese gesto era una cadena más. Agradece lo que tienes, susurró Rodrigo al oído. Ismael cerró los ojos, sintiendo la trampa. El calor del abrazo era veneno. Los demás aplaudían, creyendo en la falsa ternura. El corazón de Ismael golpeaba contra su pecho, buscando una salida. La libertad parecía un sueño lejano. El abuso se disfrazaba de amor frente a todos. Esa noche, Ismael se sentó junto a la ventana rota. Quise creer en él, dijo. Lucía respondió, no puedes salvar a quien no quiere cambiar. El viento entraba frío, moviendo las cortinas. Don Rodrigo gritaba desde otra habitación, su voz aún mandando incluso sin presencia. Ismael miró el cielo nublado, buscando una señal. Tal vez no nací para ser libre, murmuró. Lucía tomó su mano, con firmeza. Entonces empieza por quererlo, dijo. La luna asomó entre las nubes, pálida, incierta. Por primera vez, Ismael sintió que el miedo podía convertirse en fuerza. El sol se filtraba débil por la ventana. Don Rodrigo dijo, no saldrás hasta que aprendas obediencia. Ismael permaneció quieto, la mirada clavada en el suelo. El miedo se había vuelto costumbre, un hábito que lo sostenía y lo rompía. Lucía intentó acercarse, pero Rodrigo la detuvo con una mirada fría. No interfieras, ordenó. El silencio se volvió una prisión más cruel que las palabras. Ismael respiró hondo, sintiendo que cada inhalación era un acto de resistencia. No puedes encerrar mi pensamiento, dijo en voz baja. Rodrigo giró lentamente, sorprendido por el atrevimiento. En ese instante, el miedo empezó a agrietarse. Don Rodrigo arrojó un vaso al suelo. ¿Crees que puedes desafiarme?, gritó. Ismael no respondió. Su respiración era pesada, cada aliento un recordatorio de su encierro. Lucía gritó, ¡basta!, pero fue empujada hacia un lado. El sonido del cristal roto llenó la habitación. Hasta el aire que respiras es mío, dijo Rodrigo. Ismael levantó la cabeza,
sus ojos encendidos. Entonces deja que me ahogue, respondió con voz firme. El silencio posterior fue más violento que el grito. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas. El abuso ya no era invisible, era un monstruo que mostraba su rostro sin vergüenza. Rodrigo reunió a los sirvientes. Ismael es un ingrato, dijo con tono solemne. Las miradas se llenaron de duda. Lucía quiso hablar, pero Ismael negó con la cabeza. Sabía que la verdad no tenía espacio en esa casa. Todo lo que soy se lo debo, murmuró para sí, con voz quebrada. Las mentiras se enredaban como cuerdas invisibles, apretando cada vez más. Rodrigo fingió tristeza. Hice todo por él, dijo teatralmente. Afuera, las campanas del pueblo repicaron, marcando una hora que se sentía eterna. En el pecho de Ismael, la rabia crecía como fuego contenido. En la calle, los vecinos observaban a Ismael sin decir palabra. «Míralos», murmuró Rodrigo. «Todos saben quién manda aquí». Lucía apretó el brazo de Ismael, tratando de detenerlo. «Déjalos mirar», dijo él con voz cansada. Cada rostro era un espejo del miedo. Nadie hablaba, pero todos sabían. Los ojos callados juzgaban más que las palabras. El sol caía sobre el polvo, marcando sombras largas. Ismael entendió que la prisión no terminaba en casa, también vivía en las miradas ajenas. Aún así, por primera vez, caminó sin bajar la cabeza. Esa noche, Ismael intentó escapar. El pasillo estaba oscuro, el suelo crujía bajo sus pasos. Lucía susurró, «Corre, ahora». La puerta principal se abrió lentamente, pero una voz tronó detrás. «¿A dónde crees que vas?» Rodrigo apareció con una lámpara, su sombra enorme contra la pared. Ismael se quedó quieto. «Solo quería respirar», dijo. Rodrigo avanzó, y el miedo regresó con fuerza. «No hay aire fuera de mí», respondió con frialdad. Ismael bajó la mirada, sintiendo el peso del fracaso. La libertad seguía siendo un sueño lejano. Ismael abrió un viejo cofre en la habitación. Entre las ropas, halló cartas amarillentas con la letra de don Rodrigo. «Promesas vacías», murmuró. Lucía se acercó, curiosa. «¿Qué dicen?» Ismael leyó en voz baja: «Tu padre me debía su silencio». El corazón le golpeó el pecho. «¿Mi padre?», repitió. Las cartas hablaban de acuerdos, de traiciones, de un pasado que lo encadenaba desde antes de nacer. Don Rodrigo entró sin aviso. «Eso no es para tus ojos», dijo con tono de amenaza. Ismael lo miró por primera vez sin miedo. La verdad pesaba más que el temor. Don Rodrigo dijo: «Tu padre era débil, por eso necesitaba mi ayuda». Ismael apretó las cartas en su mano. No fue ayuda, fue chantaje. Rodrigo sonrió. «Nada en esta vida es gratis». El aire se volvió espeso. Lucía intentó intervenir, pero el silencio entre ambos era una guerra. «Me robaste más que la libertad», dijo Ismael con voz rota. Rodrigo respondió: «Te di un propósito». El brillo de la traición se reflejaba en sus ojos. Cada palabra abría heridas viejas. Por primera vez, Ismael vio al hombre no como un amo, sino como un ladrón. «Todo lo que hiciste fue por poder», gritó Ismael. Don Rodrigo golpeó la mesa. «Te di un nombre». El eco llenó la habitación. Lucía corrió a detenerlos, pero el odio ya estaba en el aire. «No quiero tu nombre ni tu sombra», dijo Ismael, respirando con fuerza. Rodrigo se acercó, su rostro rojo de ira. «Sin mí no eres nadie». Ismael respondió: «Sin ti por fin puedo ser alguien». Las palabras chocaron como espadas invisibles. La verdad había salido y ya no podía ocultarse. Lucía tembló al ver cómo ambos hombres se destruían con la voz Pain.
Anawatesina y Nasim Tarigia de Arca. Lucía dijo: basta, no más mentiras. Rodrigo giró hacia ella con furia contenida. Tú no sabes lo que es el sacrificio. Ella respondió: sí, verlo todo y callar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no bajó la mirada. Ismael observó, comprendiendo que no era el único prisionero. Rodrigo tambaleó, su voz perdió fuerza. Yo solo quería respeto, murmuró. La máscara se resquebrajó, dejando ver al hombre cansado, frágil. Por primera vez, no gritaba. El silencio cayó pesado. Las cadenas del poder comenzaron a oxidarse. Esa noche, Ismael se sentó junto a Lucía en silencio. La verdad duele, dijo ella. Él la sintió, pero también libera. Afuera la lluvia golpeaba el tejado, lavando la oscuridad. No quiero vivir con miedo, murmuró Ismael. Lucía tomó su mano. Entonces deja que el fuego nazca, respondió. En sus ojos había algo nuevo, una chispa de vida. Por primera vez, Ismael no pensó en huir, sino en resistir. La traición había revelado su fuerza. El amanecer se intuía detrás de las nubes, lento, decidido. La mañana llegó con un aire distinto. Ismael entró en la sala donde don Rodrigo lo esperaba. Hoy no callaré, dijo con voz firme. Rodrigo lo miró sorprendido. ¿Te atreves a desafiarme?, preguntó. No más miedo, respondió Ismael. Cada palabra pesaba como hierro. Lucía observaba desde la puerta. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con orgullo. Durante años te obedecí, continuó Ismael. Pero ya no soy tu reflejo. Rodrigo levantó la voz, pero su tono sonó hueco, como un trueno lejano. Por primera vez, el poder cambió de lugar. La voz del oprimido resonó más fuerte que el silencio. Ismael recordó cada golpe, cada palabra que lo marcó. Tu dolor te hizo débil, dijo Rodrigo. No, respondió Ismael. Me hizo humano. La tensión llenó la habitación. Lucía susurró. Habla, Ismael. Él dio un paso al frente. El miedo no me pertenece más. Rodrigo intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Creí que me necesitabas, dijo. Ismael negó con la cabeza. Solo necesitaba creer que mi vida valía algo. El sol entró por la ventana, iluminando su rostro. El dolor ya no era una cadena. Era fuego que lo empujaba hacia adelante. Rodrigo gritó. Te di todo. Ismael respondió. Me quitaste lo que era mío. La rabia cruzó el espacio como cuchillos invisibles. Lucía intentó mediar, pero ambos ya estaban consumidos por la verdad. Rodrigo avanzó, empuñando una vara. Te enseñaré tu lugar. Ismael levantó el brazo deteniendo el golpe. Ya no tengo lugar aquí, dijo, empujándolo hacia atrás. El ruido del impacto llenó el cuarto. Rodrigo cayó, su orgullo herido más que su cuerpo. La sangre del abuso se hizo visible, no en heridas, sino en palabras que nunca volverían a callar. Ismael respiró con fuerza. No me perteneces, gritó. Su voz retumbó entre las paredes. Rodrigo lo miró con furia y miedo. Sin mí no eres nada, murmuró. Ismael dio un paso al frente. Sin ti, por fin soy libre. Lucía se cubrió la boca, conteniendo el llanto. El eco de sus palabras rompió algo en la casa, como si las paredes se abrieran. Rodrigo bajó la mirada. La derrota se dibujó en su rostro. Afuera, los pájaros cantaron con fuerza. El grito de Ismael no fue de rabia, sino de vida. La independencia nació en su voz. Rodrigo se apoyó en la mesa, exhausto. ¿Qué hará sin mí?, preguntó.
Ismael respondió, vivir. Lucía se acercó lentamente. Ya no tienes poder aquí, dijo. El hombre miró a ambos, su mirada vacía. Todo lo que construí se derrumba, murmuró. Ismael respiró hondo. Era un castillo hecho de miedo. El silencio llenó el espacio, pesado pero limpio. Rodrigo se sentó derrotado. Ismael y Lucía se miraron. No había alegría, solo calma. Afuera, la luz del día bañó el umbral. El control se había roto. Lo que quedaba era el comienzo de algo nuevo. El amanecer llegó con olor a humo y tierra mojada. La casa de don Rodrigo estaba en silencio. Ismael caminó entre las sombras, sintiendo que cada paso era un adiós. Lucía lo siguió, su voz temblaba. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó. Ismael respondió. Respirar. Las paredes que antes lo oprimían ahora parecían ruinas vacías. Nada de esto volverá a tener poder sobre mí, murmuró. Rodrigo observaba desde lejos, más viejo, más pequeño. El sol iluminó el polvo suspendido, como si el pasado se disolviera. Por primera vez, el aire no pesaba. Ismael se detuvo frente a la puerta rota. Aquí comenzó todo, dijo. Lucía se acercó, mirándolo con ternura. Ya no tienes que mirar atrás. Ismael sonrió débilmente. No temo al pasado, solo a olvidarlo. Cada rincón guardaba ecos de dolor, pero también lecciones. Rodrigo apareció en el umbral, sin palabras. El silencio entre ellos era distinto. No había odio, solo distancia. Te perdono, dijo Ismael. Rodrigo bajó la cabeza, sin responder. Afuera el viento soplaba suave, llevando consigo lo que quedaba del miedo. El silencio era extraño. Después del grito, solo quedaba el eco. Ismael se sentó en el suelo, exhausto. Lucía lo observó desde la ventana. ¿Sientes alivio?, preguntó. Siento vacío, respondió. El dolor se fue, pero no sé quién soy sin él. Lucía se acercó, tomando su mano. Eso es libertad, dijo suavemente. Afuera, el cielo se aclaraba lentamente. El rugido había cesado, pero su vibración aún llenaba el aire. El alma de Ismael comenzaba a aprender a respirar sin cadenas. Ismael miró sus manos abiertas. Antes temblaban por miedo, ahora lo hacían por libertad. Lucía dijo, tus manos ya no obedecen órdenes. Él sonrió levemente. Ahora solo seguirán mi voz. En el patio, las hojas caían, marcando el paso del tiempo. Rodrigo observaba desde una distancia segura, sabiendo que su control había muerto. Siempre fuiste más fuerte de lo que creí, murmuró. Ismael no respondió. No hacía falta. El gesto de sus manos hablaba por él. No eran armas ni cadenas, solo extensión de su voluntad. La tarde cayó sobre un cielo gris. Ismael y Lucía caminaban hacia el horizonte. ¿Crees que esto es el final?, preguntó ella. Es el principio, respondió. Atrás quedaba la casa, el pasado, la sombra. Rodrigo no lo siguió. Permaneció entre los restos de su dominio. A veces la libertad duele, dijo Ismael. Pero es un dolor que enseña. Lucía tomó su mano. Entonces sigamos aprendiendo. El viento sopló suave, llevando consigo lo que una vez fue prisión. La calma no era perfecta, pero era suya. El amanecer tiñó el cielo con tonos dorados. Ismael se detuvo frente al umbral, mirando hacia el camino abierto. Lucía dijo, ya no hay cadenas. Él asintió, solo pasos nuevos. Detrás quedaba la sombra de don Rodrigo, inmóvil entre las ruinas. No todo se olvida, murmuró Ismael, pero ya no me pertenece.
Lucía tomó su mano con firmeza. El viento sopló, levantando polvo y hojas secas. «Este es tu comienzo», susurró ella. Ismael miró el horizonte, sintiendo que cada respiración era una victoria. Dio un paso adelante y el pasado quedó atrás. Rodrigo se acercó lentamente con la voz cansada. «¿Te marchas sin mirar atrás?», preguntó. Ismael lo observó con serenidad. «Ya te vi demasiado». Rodrigo suspiró. «No fui un buen hombre». Lucía lo miró sin rencor. «Al menos lo sabes ahora». El silencio llenó el aire. Ismael dijo: «No hay odio, solo distancia». Rodrigo bajó la mirada, comprendiendo que su dominio había muerto. «Vete», murmuró, «pero recuerda quién fuiste». Ismael respondió: «Lo recordaré, para no repetirlo». La despedida fue un susurro más fuerte que cualquier grito. Cuando Ismael cruzó el portón, sintió cómo el peso se desprendía de su pecho. «¿Lo sientes?», preguntó Lucía. «Sí», dijo él. «Es como soltar una piedra que llevaba dentro». El aire fresco acarició su rostro. Por primera vez, el silencio no era amenaza, sino refugio. «No sé qué vendrá», añadió, «pero será mío». Lucía asintió. El eco de sus pasos se mezcló con el canto de los pájaros. Atrás, las ruinas quedaban en sombra. Adelante, el camino brillaba con luz nueva. La carga había caído, y en su lugar nacía ligereza. Ismael se detuvo junto a un árbol viejo. «Aquí solía esconderme», dijo. Lucía lo miró con dulzura. «Ahora puedes descansar». Ismael cerró los ojos. «Perdono lo que fui y a quien me rompió». Sus palabras se perdieron entre las ramas. El viento respondió con un murmullo suave, como si el mundo escuchara. Rodrigo, desde lejos, observó en silencio, sabiendo que su redención no estaba en ser perdonado, sino en aceptar su ruina. «Perdonar no borra», murmuró Ismael, «solo aligera». El eco de esa frase llenó el aire con calma. El sol alcanzó su punto más alto. Ismael levantó la mirada, sintiendo la luz en su rostro. «He vivido bajo sombras», dijo. «Ahora camino en mi verdad». Lucía sonrió. Sus ojos brillaban. «Eres libre, Ismael». Él respiró hondo. Libre, aunque duela. En sus manos ya no había temblores, solo firmeza. El mundo seguía igual, pero él no. Dio un último vistazo al horizonte. «Este camino es mío», murmuró. Y en ese silencio, el eco de su libertad resonó más fuerte que cualquier voz. La historia del abuso terminaba. La vida, al fin, comenzaba.